Hola, hoy me he venido a dibujar interiores a una taberna típica de Madrid y me he sentado aquí en una mesa en esta sala y me he pedido un vermú y bueno, voy a empezar a dibujar un poquito todo el interior, las salas y algunos detalles del bar. Voy a empezar haciéndolo a lápiz. Y voy a empezar, como siempre, por hacer lo que es el espacio vacío en el que me encuentro. No empiezo haciendo la copa, ni el plato, ni un cartel, ni un detallito, sino que empiezo imaginando como si estuviera todo el local vacío, en construcción, digamos. Entonces he empezado haciendo el espacio general, los dos cuartos que hay, digamos, en la parte izquierda y la parte derecha, que están separados por una columna. Y una vez que he hecho el espacio general de todo el espacio diáfano, digamos, he hecho el muro del medio. Y una vez que he hecho el muro del medio que me separa ya en dos partes el espacio, voy a hacer aquí, voy a marcar la barra que está en el lado izquierdo. Voy a marcar muy básicamente alguna figura de personas que hay ahí, los camareros, por ejemplo. Y voy a ir trabajando siempre desde los espacios más grandes a los más pequeños. Quiere decir que he empezado por el espacio general, diáfano de todo el local, luego ya he ido separando en dos espacios diferentes, el izquierdo y el derecho, y ahora voy a ir añadiendo elementos en tamaño decreciente. He añadido la barra, puedo añadir algunas mesas que encuentre por aquí en medio de la sala derecha, una estantería de botellas que hay en la parte superior, luego una columna que veo aquí en medio a la derecha. Todo esto son elementos grandes que son los primeros que voy a situar y después ya iré haciendo aquí a la derecha una escalera que hay que tiene como una barandilla y luego otros elementos ya un poco más pequeños como los barriles, las mesas, las sillas, etcétera. Y como ya que tengo más o menos planteado el dibujo a lápiz, veo que se está llenando un poco la taberna, está empezando a llegar la hora del aperitivo y eso, pues ya lo voy a dejar así a lápiz y voy a seguir el dibujo a rotulador en casa tranquilamente a partir de foto. Veis que ya tengo abajo todo el dibujo a lápiz planteado y entonces empiezo a dibujar a rotulador con un rotulador fino del 0,1 o 0,2 como mucho. Todos los elementos empezando por lo que está más cercano a mí y luego siguiendo ya por, según vaya estando un poquito más lejos cada cosa, porque cada cosa que esté en primer plano va a tapar a la que esté detrás. Entonces, al pasarlo a rotulador es importante empezar por la parte de delante. En este caso ya voy poniendo detallitos de los carteles, etcétera, o con un poquito más de detalle, más fino, más de lo que he hecho a lápiz. En este caso aquí veis un cartel de una corrida de toros, de las ventas. Bueno, pues hago más o menos la figura del torero, del toro y el nombre del cartel y debajo voy a poner un poco el calendario de las corridas que viene abajo como una cuadrícula.
Una vez acabado el dibujo a rotulador, he ido pasándolo a color, empezando por los colores de fondo de las paredes, el techo, columnas, etcétera, en colores suaves, así tonos pastel, y viendo un poquito que la luz viene de la cristalera que hay a la izquierda del todo. Luego también hay una fuente de luz detrás mía de donde estoy yo sentado, entonces también hay un poco de luz en ese cuarto. Y después de dar todos los tonos de fondo de colores así suaves para las paredes, una vez que está seco esto, ya empiezo a dar tonos un poquito más vivos, más intensos en toda la gente, la ropa de la gente, las botellas y todas las mesas y los objetos que estén más en primer plano.
Bueno, pues con esto ya estaría más o menos acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.